Chicos, buenas tardes. Hoy vamos a llevar el tema de los nuevos métodos diagnósticos para la tuberculosis. Todo lo que significa la tuberculosis pulmonar como tal, la van a ver en neumología. eh, y bueno, ya la han visto desde microbiología, ¿no? Es una de las principales enfermedades que tenemos que diagnosticar porque tenemos bastante tuberculosis en nuestro medio. Entonces, el enfoque que quiero darles ahora es el de los nuevos métodos diagnósticos. Hay una era previa al 2007 que es en la que se basan nuestros protocolos, nuestras normas, y otra era que está más allá del 2007, incluso más allá del 2010, ¿no? Que ya hay nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hoy quiero mostrarles, abrirles un poquito la perspectiva de lo que se está haciendo en el mundo, que en algún momento va a llegar aquí a Bolivia también, ya que lo que la OMS recomienda ahora es que todo paciente que es ya diagnosticado de estar cursando una tuberculosis debe someterse a ensayos moleculares para determinar si hay resistencia a fármacos o no. Entonces, bueno, este es el contenido, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con las definiciones. Entonces, estas definiciones sí es muy importante que las sepan a cabalidad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con lo que es la tuberculosis multidrogo resistente. ¿A qué se refiere? A que el bacilo de la tuberculosis por lo menos es resistente a isoniazida y a rifampicina, ¿ya? Como son los dos principales antituberculosos, basta con que la tuberculosis sea resistente a isoniazida y a rifampicina y ya se denomina como una tuberculosis multidrogo resistente. Existe otro término también que es el de la tuberculosis monodrogo resistente, que es aquella tuberculosis causada por la bacteria resistente a un solo antituberculoso de primera línea. Estamos hablando isoniazida, rifampicina, etambutol o piracinamida. Después está la tuberculosis polidrogo resistente, ¿no? Es tuberculosis causada por una bacteria resistente a más de un antituberculoso de primera línea diferente a la isoniazida y a la rifampicina a la vez. O sea, una polidrogo resistente, una tuberculosis polidrogo resistente es, por ejemplo, aquella que tiene resistencia a isoniazida y etambutol o a rifampicina y etambutol, ¿no? Entonces, el hecho de que sea resistente a isoniazida y rifampicina ya la convierte en multidrogo resistente. En cambio, una polidrogo resistente puede incluir a isoniazida y a los otros dos, o sea, piracinamida y etambutol, o solamente a uno más, o sea, isoniazida y piracinamida o isoniazida y etambutol. Lo mismo para el caso de la rifampicina, ¿no? Entonces, es importante determinar esto porque nos va a cambiar el tratamiento de segunda línea completamente. Y después existe lo que se llama la tuberculosis extensamente resistente. O sea, son aquellos pacientes que tienen una infección por tuberculosis ya multidrogo resistente, o sea, es un bacilo resistente a isoniazida y a rifampicina, pero que además tiene resistencia a quinolonas y a aminoglucósidos, ¿no? Capromicina, canamicina y amicacina, que, es, que son los medicamentos que se usan en segunda línea. Entonces es bastante importante saber esto y esas definiciones tienen que saberlas. Esta tabla de acá yo se las muestro porque la tecnología molecular que se usa ahora para determinar la resistencia a los fármacos se basa en hallazgos genéticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hallazgo de este gen ya confiere a la bacteria, a la micobacteria, resistencia a rifampicina. Si se logran detectar el gen CATG, este otro gen, y NHA, entonces la bacteria será resistente a isoniazida. Este es el gen para la resistencia a piracinamida y este gen es otra
de las variantes que existe en la tuberculosis que también nos determina resistencia a la eh, isoniazida. Estos dos genes determinan entre el 80 y el 90% de las resistencias a la isoniazida, ¿sí? Pero puede que la bacteria sea resistente a isoniazida sin la presencia de estos genes, entonces el otro porcentaje seguramente tiene este gen. Y todo lo que vamos a hablar ahora se refiere exactamente al hallazgo de estos genes. Un poquito de la epidemiología de la tuberculosis comparada del 2015 con el reporte del 2020 que ha salido en octubre, o sea que la mayoría son los datos del 2019, ¿sí? Entonces se calcula en el mundo el 2015 10.4 millones de infectados, mientras que para octubre del 2020 el número de infectados ha disminuido poco a 10 millones de infectados. Muertes por tuberculosis en el mundo, 1.8 millones de muertes del 2015 y 1.4 millones de muertes hasta este reporte del 2020. De esos millones de personas fallecidas, 400.000, o sea, incluido en este número, tenían coinfección de tuberculosis con VIH. Para 2020 son 208.000 de estos 1.4 millones que han cursado con tuberculosis y con VIH. Se han reportado, ¿no? Ojo, es muy diferente lo que se reporta a los números reales. Se calcula que el 60% de los multidrogos resistentes no se reportan o no se hallan, ¿no? Entonces, el 2015 se han reportado 480.000 casos de tuberculosis multidrogo resistente y para el 2020 206.000 casos. Casos nuevos del 2015, 3.4 millones y en octubre del 2020 tenemos una reducción del 9%. O sea, la proyección es aproximadamente de disminuir los casos nuevos en un 2% por año a lo largo del mundo. Esto no va ni siquiera a la mitad de las metas de la Organización Mundial de la Salud en su programa contra la tuberculosis. ¿Está disminuyendo? Sí, ¿no? Todos estos números son menores que estos, pero haciendo proyecciones se va a tardar mucho más, porque lo que quiere la OMS es que para el 2035 ya no existan casos de tuberculosis. Si vamos a este ritmo, probablemente eso se logre el 2070 aproximadamente. Estamos yendo muy, muy lento. Ahora, dentro de todo, sí, hay buenos alcances. Exactamente por estos nuevos métodos diagnósticos se han curado 60 millones de personas, ¿ya? En el último reporte de octubre del 2020. 60 millones de curados de tuberculosis pulmonar o bien extrapulmonar. Entonces, la estrategia mundial contra la tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud tiene este principal objetivo: poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis, reduciendo el número de muertes en un 95%. Ojo, este es un objetivo para el 2030 hasta el 2035, y la tasa de incidencia en 90%. Entonces, están proyectando que en estos 20 años, del 2015 al 2035, estos sean los números que lleguen a alcanzarse de acuerdo a las proyecciones en las que vamos a nivel mundial. No estamos alcanzando lo que deberíamos, ¿no? Y esto es especialmente por la parte de India y de África, ¿no? Que son los lugares que tienen mayor incidencia, más casos de tuberculosis reportados en el mundo. Entonces, principalmente esas regiones son las que no están permitiendo un buen avance como el que quisiéramos, ¿no? Entonces, les comentaba que el 2007, ¿sí? Antes del 2007, todas las guías, especialmente las de la Organización Mundial de la Salud, basaban el diagnóstico de la tuberculosis en baciloscopías, en tinciones de Sil-Nielsen y en medios de cultivo sólido, ¿no? Con el Lowenstein-Jensen. En cambio, después del año 2007 ya se recomiendan los nuevos métodos, o sea, desde el 2008 y ya formalmente desde el 2010. Incluso bibliografía ya última nos reporta que hay la era después del 2015, ¿no? Que ya son
métodos de detección de genes mucho más sofisticados desde el 2015, ¿no? Entonces, aquí es para que veamos un poquito, ¿no? Antes del 2007, o sea, vaciloscopía y tinciones, además de cultivo sólido, aquí están sus respectivas sensibilidades y el tiempo de respuesta, ¿no? Aproximadamente lo que se tardaba. Del 2007 también teníamos las recomendaciones de los cultivos en medio líquido, ¿ya? Inmunocromatografía también. Disminuían un poco, pero bueno, seguimos, ¿no? Con 42 días, imagínense. A partir del 2008 ya existen estos ensayos que son genéticos, ¿ya? Prácticamente todos, excepto este. Más adelante se los voy a explicar, pero miren cómo disminuyen el tiempo del reporte, ¿no? O sea, de lo que tardaba 30 a 60 días para que nosotros sepamos si ese caso de tuberculosis es multidrogoresistente, polidrogoresistente, etcétera, ¿no? Tardábamos de 1 a 2 meses. Ahora, de acuerdo a todos estos, ya podemos bueno, con alta sensibilidad y con alta especificidad también, en menos de 3 días, saber si esa tuberculosis es resistente a alguno de los medicamentos, por lo menos de primera línea. De cada uno de estos es de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos a lo que es la tecnología expert, ¿ya? A lo que llamamos nosotros el Gene Expert. ¿A qué se refiere? Se amplifica, ya esto se usa en más que nada, enseguida vamos a hablar un poco más en cultivos positivos o en baciloscopías positivas, ¿no? Entonces se detecta a la micobacteria, se evalúa su material genético, se aísla y mediante el método de reacción en cadena de la polimerasa es que detectamos el material genético de la bacteria, ¿no? Y una de las grandes ventajas que tiene es que aparte de ser específica para tuberculosis, nos reporta la resistencia a rifampicina. Esto en un lapso de 2 horas. Este es el único método de todos los que vamos a hablar el día de hoy, no, pero es el único método que tenemos aquí en Bolivia, ¿ya? Y de hecho, para toda La Paz existe un solo equipo que es el del Instituto Nacional del Tórax, ¿no? Pero sí, evidentemente es un método que tarda el reporte 2 horas únicamente. Entonces, en pacientes que tienen baciloscopía de esputo positiva, la sensibilidad es del 88% y la especificidad es altísima, es 98%, ¿no? O sea, si nos reporta como positivo, entonces es tuberculosis, o sea, se ha aislado a la tuberculosis y la sensibilidad que es bastante alta también. Ahora, en pacientes que tienen baciloscopía negativa pero continúan con sospecha de tuberculosis, la sensibilidad disminuye a un 68%. En pacientes con VIH positivo sube a 79%, pero la especificidad sigue siendo sumamente alta, ¿no? Entonces, recordemos que este estudio con tecnología expert, Gene Expert, es un estudio que se solicita para el diagnóstico, especialmente en pacientes que tienen coinfección con VIH, ¿no? Entonces, si es que tenemos nosotros una muestra que nos dice si se ha aislado material genético de Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina, nuestra conducta tiene que ser repetir el GeneXpert en esputo para confirmar si ha existido o no esa resistencia a la rifampicina, ¿sí? Por ejemplo, en países más desarrollados que Bolivia, por ejemplo, Chile, vamos a hablar, en los que se espera que menos del 2% de los casos de tuberculosis sean resistentes a rifampicina, cuando este GeneXpert nos reporta que sí existe resistencia a rifampicina, eh, o sea, existe 50% de posibilidades de que sea un error. Entonces, es ahí donde se recomienda repetir este estudio en otra muestra, ya haya sido de esputo, por ejemplo, o de, no sé, de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero si una nos dice sí hay resistencia a rifampicina, entonces otro día de otra muestra tenemos que confirmar.
¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve el GeneXpert? Ya es lo que más tenemos que saber porque sí disponemos aquí en nuestro medio de esto. Primero, para el diagnóstico inicial en adultos con sospecha de tuberculosis multidrogo resistente o en pacientes que tengan coinfección tuberculosis con VIH. Eh, para solicitar un GeneXpert son unos formularios que se llenan y tienen una serie de indicaciones de por qué estamos pidiendo GeneXpert, habiendo otros métodos, ¿no? O sea, cultivo, habiendo la baciloscopía, habiendo tinciones, etcétera. Entonces son muchas causas y una de las principales es cuando hay sospecha de multidrogoresistencia, o sea, pacientes que están bajo tratamiento pero continúan dando baciloscopías positivas o pacientes que tienen, por ejemplo, tuberculosis, o sea, esta coinfección, ¿no? Tuberculosis con VIH. Además, existen, por ejemplo, pacientes que están en cárceles. Otra de las indicaciones es personal de salud que está cursando una tuberculosis. Entonces, son muchas las indicaciones, ¿no? Para solicitar el GeneXpert. También en pacientes que tengan baciloscopías de esputo negativas, pero que también tengan coinfección con VIH y que también se sospeche de multidrogoresistencia, ¿ya? Este estudio es de primera elección para solicitar en una muestra de líquido cefalorraquídeo. Si ustedes recuerdan, cuando pasábamos clases nosotros comentábamos, ¿no? Que por las características de la meningitis tuberculosa, no van a haber bacilos enteros si quieren, ¿no? O sea, tinciones, baciloscopías en líquido cefalorraquídeo no tienen una buena sensibilidad, ¿no? En cambio, GeneXpert sí, ¿ya? De hecho, junto a, a- a la ADA, a la adenosíndesaminasa, bueno, es bastante sensible, bastante específico, además de tejidos de biopsias, ¿no? O sea, en tuberculosis extrapulmonares, no sé, cutáneas, eh, no sé, en escrófulas, etcétera, la OMS recomienda que usemos GeneXpert. En nuestro medio solamente se puede utilizar para esputo y para líquidos cefalorraquídeos. Bueno, se está tratando de que ya también se puedan procesar las muestras para que biopsias puedan entrar a este estudio. Entonces, si el GeneXpert nos reporta que hay tuberculosis resistente a rifampicina, sí, ojo, esto es bien importante que lo sepan. Entonces nos dice el estudio, sí hay tuberculosis y además presenta resistencia a la rifampicina, pero resulta que en el cultivo el bacilo es sensible a la rifampicina, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe secuenciar ya el gen, ¿no? O sea, esto ya es un estudio molecular, pero ya mucho más avanzado, ya no por esta tecnología, sino directamente evaluando el material genético del bacilo, ¿no? Y eso, bueno, obviamente ya es solamente en algunos laboratorios que se puede hacer, ¿no? Entonces, cuando hay esta discordancia que el GeneXpert nos dice sí resistencia a rifampicina, pero cuando se cultiva y nos dice no, hay sensibilidad a la rifampicina, entonces, bueno, tenemos que mandar la muestra porque nos cambia totalmente la conducta si es que se logra confirmar que existe resistencia a la rifampicina. Entonces, ¿por qué solamente para líquido cefalorraquídeo, dirán ustedes, y para muestras sólidas extrapulmonares? Este es un estudio que se ha hecho en los países nórdicos, ¿ya? En todo lo que es Escandinavia, ¿no? Dinamarca, Noruega, además. Entonces, si ustedes ven, miren, cuando se han enviado estas muestras de líquido pleural, ¿no? Sospechando tuberculosis pleural, la sensibilidad es pues bajísima, es menor al 50%, o sea, sí es específica, sí, de acuerdo a estas referencias en el artículo, pero miren, o sea, una sensibilidad menor al 50%, o sea, la mitad sí, la mitad no, entonces no es un estudio que se recomiende. En cambio, cuando se han hecho biopsias de, de- de nódulos en pacientes con tuberculosis ganglionar, la sensibilidad de esta tecnología del GeneXpert ha estado entre el 83 y el 96%. Entonces comprendemos, ¿no? La gran diferencia que hay.
Y también cuando se evalúa líquido cefalorraquídeo, ¿ya? La sensibilidad calculada es del 80.5%. O sea, si el paciente está cursando una tuberculosis meningia, hacemos una punción lumbar, 4 de cada 5 que estén cursando con tuberculosis nos va a dar positivo mediante este método, que es mucho más sensible a comparación de lo que comentábamos antes, ¿no? Vaciloscopías, tinciones. Y el cultivo nos va a tardar de 1 a 2 meses el reporte, entonces hasta eso el paciente ya va a estar ya, ya, ya habrá fallecido hasta eso, ¿no? En cambio, con esto, bueno, en cuestión de 2 horas ya tenemos el resultado. Aspirados gástricos tiene una sensibilidad aproximada y esto es bien importante para niños, especialmente, ¿no? Que no pueden expulsar, niños pequeños que no pueden presentar esputo. Bueno, a partir del aspirado gástrico también es útil esta tecnología del GeneXpert. Después tenemos otro tipo de ensayo del material genético del bacilo, ya que se llama el ensayo con sondas en línea, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Ya? Se detecta al bacilo en baciloscopía o en cultivo. Se envía la muestra para este estudio que se llama ensayo con sondas en línea y ¿qué es lo que ocurre? Se amplifica mediante PCR el ADN del bacilo, se hace lo que se llama una hibridación reversa, y es como que las hebras de ADN del bacilo se colocan en unas tiras, ¿ya? En línea. Entonces, estas líneas, ¿ya? Que están como sondas, de ahí viene el nombre, ya tienen el complemento de los genes que estábamos comentando. Por lo tanto, nos detectan genes y con eso ya nosotros deducimos que hay resistencia a isoniazida y a rifampicina especialmente, ¿no? Esas tiras que les comento son de nitrocelulosa que tienen regiones moleculares. ¿Ya? Y esto, ojo, se tiene que usar en baciloscopías positivas o en cultivos positivos. ¿Por qué? Porque son ensayos muy caros. ¿Ya? El reporte tarda unos 3 días aproximadamente en condiciones óptimas, pero aparte de estar haciendo la reacción en cadena de la polimerasa, hay que hacer esa hibridación reversa que les comento, ¿no? Entonces, son ensayos bastante caros, bastante tediosos, por eso es que solamente en casos confirmados, ahí es cuando se solicita este ensayo con sondas en línea, ¿no? Entonces, en pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogo resistente, se puede usar esta tecnología también para detectar si hay resistencia a fármacos de segunda línea, que comentábamos, quinolonas y aminoglucósidos. Entonces, estas pruebas o sea, LPA, existen varios métodos, ¿no? Y está el Genotype, por ejemplo, plus 1.0, 2.0, que tiene tiras para los tres principales genes, ¿no? Este para la rifampicina y estos dos para la isoniazida. Entonces, la sensibilidad, miren, para detectar este gen de resistencia a la rifampicina es de 95.7%. Para el CAT-G, resistencia a isoniácida, 95.8%. Y este otro gen, que también es para resistencia para isoniazida, la sensibilidad es del 95.3% en pacientes con baciloscopía positiva. En cambio, en pacientes que tienen cultivos positivos, bueno, ahí ya la sensibilidad para todos estos genes es del 100%. Después está este otro método, que es el GenoScholar, ¿no? Que es, además, o sea, de poder detectar la multidrogoresistencia en tuberculosis, también sirve para evaluar a micobacterias no tuberculosas. Si ustedes recuerdan, ¿no? El complejo Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, ya también nos puede evaluar la resistencia que hay para rifampicina y para isoniazida, ¿no? Con una especificidad ya muy cercana al 100%. Y después está este otro método, el Genotype, ¿ya? Para Mycobacterium tuberculosis drogo resistente, ¿no? Que esto es
exactamente para la tuberculosis extensamente resistente. O sea, además de detectarnos estos genes, nos detecta resistencia a aminoglucósidos y a fluoroquinolonas. Sí, entonces son tres métodos distintos, tienen la misma base, ¿no? Este ensayo en líneas de sonda, pero bueno, tienen distintas utilidades, ¿no? O sea, pacientes que aparentemente están cursando tuberculosis multidrogo resistente, bueno, ya se pedirá este tipo de genotype. Bueno, después tenemos otra técnica que no es a partir de los genes, ¿no? O sea, del material genético del bacilo, sino es a partir de un componente de su pared celular. Esta técnica LAMP detecta el lipoarabinomanano en orina únicamente y las guías de la OMS solo recomiendan solicitar esto en pacientes VIH positivos. En pacientes que no tienen coinfección, tuberculosis, VIH, no se recomienda el uso de esta técnica, ¿no? Y esto más que nada es para ver tuberculosis de tipo extrapulmonar genitourinaria, ¿no? Una TB renal, una TB vesical, una TB genital, que son casos relativamente raros. Pero bueno, en vez de estar haciendo una vaciloscopia en orina de 24 horas, que es lo que solicitamos, existe también este método, ¿no? Pero importante, solamente en pacientes que son VIH positivos. La sensibilidad no es muy alta, es parecida a la de la vaciloscopia en orina de 24 horas, ¿ya? Pero en pacientes que están gravemente enfermos o que tienen un recuento CD4 menor a 100, bueno, la sensibilidad aumenta a un 56%. Ahora, en caso de detectarse esta molécula, la especificidad y es del 95%, ¿no? O sea, si da positivo, bueno, es tuberculosis. Tenemos que iniciar el tratamiento. Hay otros métodos que están al momento evaluándose. Esto ya viene desde el año 2016, entonces completando estudios seguramente este año a finales o el próximo año, es el 2022, ya vamos a tener algunas guías un poco más explícitas, ¿no? Entonces, mediante la tecnología de sondas en línea también para piracinamida, detectando este gen, ¿no? Más o menos una sensibilidad del 86%, especificidad del 98%. Ya, seguimos con la misma tecnología también, que como les comentaba, o sea, la mayoría detecta el gen CATG o el gen INHA para resistencia a la isoniazida, pero ya este lleno escolar exclusivo, digamos, para ver la resistencia a la isoniazida, tiene además 43 sondas que nos detectan este otro gen y algunos otros que son más infrecuentes, pero que también presentan resistencia a la isoniazida. Después está el GeneXpert Omni. Eso se refiere bueno, esto se refiere a lo mismo que es el GeneXpert que comentábamos, pero este Omnis es un equipo, es una caja un poquito más grande, pero que es portátil, ¿no? Entonces, un solo cartucho, baterías recargables y esto se puede llevar a poblaciones muy alejadas, incluso las que no tienen electricidad, ¿no? Después está el GeneXpert Ultra, ¿ya? El GeneXpert que comentábamos al principio necesita una concentración de 130 unidades formadoras de colonia por mililitro para que se reporte como positiva. En cambio, con la tecnología Expert Ultra solo se necesitan 10 unidades formadoras de colonia, ¿no? Entonces ya tiene una sensibilidad incluso mayor que los cultivos y obviamente mucho mayor que las baciloscopías, ¿no? Entonces, ¿cuándo está indicado esto? Cuando la baciloscopía de esputo es negativa y no podemos esperar a que llegue el resultado del cultivo. Ahí se pide un GeneXpert Ultra y es muchísimo más sensible porque necesita cantidades muy pequeñas de bacilos para ser detectados. Después está la tecnología Expert para multidrogo resistencia, ¿no? Que además de confinar la resistencia a isoniazida, lo hace para fluoroquinolonas y para aminoglucósidos, algo muy parecido a la tecnología
LPA que comentábamos, ¿no? Y después está otro estudio que es la secuenciación del genoma completo, aquí están las siglas en inglés, que aísla la totalidad del genoma de la tuberculosis. Entonces, esto se compara con todos los genes que se conocen que otorgan resistencia. Y bueno, obviamente se puede hacer un tratamiento mucho más dirigido para cada paciente, ¿no? Pero bueno, aislar todo el genoma de una bacteria obviamente es más complicado, es mucho más caro, requiere más tiempo solamente se puede hacer en baciloscopías o en cultivos positivos, ¿no? O sea, ya tenemos el diagnóstico, podemos hacer toda esta secuencia completa de todo el genoma de ese bacilo en particular de ese paciente, ya, pero eso nos tarda, ¿no? Una semana aproximadamente, ya, y bueno, por el tema de costos no es práctico, ya, porque incluso aislando todo el genoma, la sensibilidad, por ejemplo, para aislar resistencia al, al etambutol baja hasta el 86% aproximadamente, ¿no? Entonces, es sumamente caro, no es tan práctico como uno quisiera, así que no, no es del todo útil, la OMS no lo recomienda, por lo menos por ahora, ¿no? Ahora, esta secuenciación del genoma completo no solamente está para tuberculosis, ¿no? Está para otros gérmenes también, ese es otro tema aparte. ¿Ya? Entonces, chicos, eso sería todo por ahora. Tenemos ya que ampliar un poco nuestras fronteras porque seguimos en el pasado, ¿no? Seguimos pensando que la vaciloscopía es un muy buen estudio, que los cultivos son muy buenos estudios, que de hecho sí lo son, tienen buena sensibilidad, especificidad aceptable porque tampoco es alta, pero tardan mucho, ¿no? Entonces ya todo está yendo al diagnóstico microbiológico, especialmente a evaluar la parte genética, ¿no? Entonces en cualquier momento ya vamos a contar con este tipo de estudios, así que tenemos que conocerlos. Sí, y lo que yo sí les voy a pedir que, que repasen muy bien es la parte de la tecnología expert, ¿no? Todo lo que es el Gene Expert, porque eso sí lo tenemos. Entonces, bueno, tenemos que echar mano cuando esté indicado. Ya, listo chicos, que les vaya muy bien entonces, hasta la próxima.